Si haces esto todos los días, estás perdiendo dinero sin saberlo, y nadie te lo dijo, hasta hoy. No es que ganes poco, es que hay hábitos que te están quitando dinero, sin que lo notes. Y lo más fuerte de todo es que esos hábitos ya son parte de tu vida diaria. No los cuestionas, no los ves como un problema, porque los hiciste normales. Pero mientras tú sigues con tu rutina, tu dinero se está yendo, poco a poco, en silencio, sin que te des cuenta. Porque no siempre es una mala decisión grande la que te afecta. Son las pequeñas, las que repites todos los días. Ese gasto que parece insignificante. Ese me lo merezco. Ese no pasa nada por hoy. Ese es poquito. Eso es lo que te está frenando. Y no se trata de dejar de disfrutar la vida. Se trata de entender que si no tienes control, alguien más lo tiene por ti. Porque mientras tú crees que estás bien, sigues en el mismo lugar, trabajando, recibiendo dinero y viendo cómo desaparece, sin construir nada. Y eso cansa. Cansa trabajar y no avanzar. Cansa esforzarte y seguir igual. Cansa sentir que haces todo bien, pero los resultados no cambian. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que el problema es el sueldo, que necesitan ganar más, que cuando ganen más, todo se va a arreglar. Pero la realidad es mucho más incómoda, porque hay personas que ganan poco y avanzan, y otras que ganan mucho y siguen en cero. La diferencia no es el dinero, son los hábitos, porque si no sabes manejarlo poco, tampoco vas a saber manejarlo mucho. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, no en lo que ganas, sino en lo que haces con lo que tienes, porque puedes estar perdiendo dinero todos los días, en cosas que ni siquiera cuestionas, en decisiones automáticas, en gastos invisibles, en costumbres que aprendiste y nunca analizaste. Y lo peor es que nadie te lo enseñó. Nadie te explicó cómo funciona el dinero, cómo se construye, cómo se multiplica o cómo se pierde. Así que creciste haciendo lo que todos hacen. Ganar, gastar, repetir, sin darte cuenta de que ese ciclo es exactamente lo que te mantiene ahí, en el mismo punto, en la misma realidad, en la misma vida. Pero hoy, eso puede cambiar, porque cuando haces consciente lo que antes era automático, empiezas a tener control. Y cuando tienes control, empiezas a tomar decisiones diferentes. Y cuando tomas decisiones diferentes, tu vida cambia. No de un día para otro, pero sí de forma real. Porque el cambio no empieza cuando ganas más, empieza cuando entiendes más. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿por qué trabajas tanto? Y sientes que no avanzas, este video es para ti. Porque hoy vas a descubrir los hábitos que te están haciendo perder dinero sin que te des cuenta. Primer hábito, gastar sin conciencia. Y no estoy hablando de grandes lujos, ni de compras enormes. Estoy hablando de lo pequeño, de lo que haces todos los días, sin pensarlo. Ese café, ese antojo, esa compra rápida en el celular, ese solo por hoy. Parecen cosas sin importancia, pero no lo son. Porque el problema no es el gasto en sí, es la repetición. Es ese patrón que se vuelve automático. Porque no decides gastar, simplemente lo haces, sin preguntarte si lo necesitas, sin pensar en el impacto, sin darte cuenta de cuánto se acumula. Y ahí es donde está la trampa, en lo invisible, en lo que no duele en el momento, pero pesa con el tiempo. Porque un gasto pequeño no te afecta una vez, pero sí todos los días. Y mientras tú dices, no es mucho, tu dinero empieza a desaparecer, lento, constante, silencioso. Y lo peor es que ni siquiera sabes en qué se fue. Solo sientes que no te alcanza, que trabajas, pero no ves resultados, que entra dinero, pero nunca se queda. Y entonces te preguntas, ¿en qué se me fue?
Pero la respuesta no está en una sola cosa, está en todo lo que normalizaste, en cada gasto sin pensar, en cada decisión automática, en cada momento donde elegiste sentirte bien, en lugar de pensar a futuro. Porque sí, gastar también es emocional. Compras por estrés, por ansiedad, por recompensa, por costumbre. Y eso te mantiene atrapado, porque no estás gastando con intención, estás reaccionando. Y mientras no lo veas, no lo puedes cambiar, porque no puedes corregir lo que no reconoces. Por eso, el primer paso no es dejar de gastar, es empezar a ver en qué se va tu dinero, ver tus hábitos, ver tus patrones, porque cuando haces consciente lo inconsciente, empiezas a recuperar el control, y cuando recuperas el control, tu dinero deja de irse y empieza a quedarse. Porque al final, no es lo que gastas una vez, es lo que repites todos los días, lo que define tu vida financiera. Segundo hábito, no invertir en tu educación financiera. Y este es uno de los más peligrosos, porque no se ve, no duele, pero te limita. Todos los días, desde que eras pequeño, te enseñaron a trabajar, a obedecer, a cumplir horarios, pero nunca te enseñaron cómo funciona el dinero. Nadie te explicó cómo se crea, cómo se multiplica o cómo evitar perderlo. Así que creciste haciendo lo que todos hacen: ganar, gastar, repetir, sin cuestionar, sin entender, sin darte cuenta de que estabas jugando un juego, sin conocer las reglas. Y eso sale caro, porque puedes trabajar años, esforzarte, levantarte temprano, hacer todo bien y aún así no avanzar. No porque no puedas, sino porque no sabes. Porque el dinero no se maneja con esfuerzo, se maneja con conocimiento. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados. Creen que ahorrar es suficiente, que guardar dinero ya es avanzar. Pero ahorrar sin saber qué hacer después es solo pausar el problema. Porque el dinero quieto pierde valor y tú pierdes tiempo. Mientras otros hacen que su dinero trabaje, tú sigues trabajando por él y no es tu culpa. Nadie te enseñó, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo, porque hoy tienes acceso a información, a herramientas, a oportunidades que antes no existían, y aún así, muchas personas siguen igual. ¿Por qué? Porque no invierten en aprender, porque creen que no lo necesitan, que eso es complicado, que es para otros, que no es para ellos, y mientras piensan eso, siguen en el mismo lugar, dependiendo de un ingreso, esperando el próximo pago, viviendo al límite, porque cuando no entiendes el dinero, tomas decisiones desde el miedo. Miedo a invertir, miedo a perder, miedo a intentar algo diferente. Y el miedo te paraliza, te hace quedarte en lo seguro, aunque no funcione, te hace repetir lo mismo, aunque no te lleve a nada. Pero aquí está la verdad. No invertir en tu educación financiera también tiene un costo, y es mucho más alto que cualquier curso, que cualquier libro, que cualquier tiempo que dediques a aprender. Porque el costo es tu vida financiera estancada, es seguir dependiendo, es seguir limitado, es seguir sin opciones, y eso no se ve de inmediato, pero pesa con los años, porque el conocimiento no es un gasto, es lo único que puede cambiar tu realidad, es lo que te da claridad, te da control, te da dirección, es lo que te permite ver oportunidades, donde antes solo veías problemas, y cuando entiendes el dinero, todo cambia, dejas de reaccionar y empiezas a decidir, dejas de sobrevivir y empiezas a construir, dejas de depender y empiezas a crear, porque el dinero no es complicado, pero sí tiene reglas, y si no las conoces, vas a seguir jugando, sin saber cómo ganar. Por eso, si quieres resultados diferentes, necesitas conocimiento diferente, porque al final no es cuánto ganas, es cuánto entiendes, lo que define tu futuro financiero. Tercer hábito, y probablemente
el que más personas justifican subir tu estilo de vida cada vez que ganas más. Suena lógico, ¿no? Ganas más, vives mejor, te esfuerzas, te das gustos, trabajas duro, te lo mereces. Y sí, en parte es verdad. El problema no es mejorar tu vida. El problema es no saber hasta dónde. Porque sin darte cuenta, cada vez que ganas más, también gastas más. Cambias de celular, cambias de ropa, cambias de lugar, cambias de hábitos y todo empieza a costar más. Más de lo que necesitas, más de lo que planeas, más de lo que puedes sostener. Y ahí es donde empieza la trampa, porque no se siente como un error, se siente como progreso, se siente como éxito, se siente como que estás avanzando, pero en realidad sigues en el mismo lugar, porque ganas más, pero te quedas con lo mismo, o peor, a veces te quedas con menos, porque ahora tienes más compromisos, más gastos fijos, más presión, y ya no puedes bajar, ya no puedes decir no, porque tu estilo de vida se volvió tu obligación, y entonces, aunque ganes más, te sientes igual, o incluso más atrapado, porque ahora no solo necesitas dinero, lo necesitas constantemente, sin pausas, sin margen, sin libertad, y eso no es riqueza, eso es dependencia disfrazada de éxito, porque te enseñaron que tener más es gastar más, que subir de nivel es demostrarlo, que si ganas más tienes que notarse, pero nadie te dijo que la verdadera riqueza no se ve, se construye en silencio. Mientras otros aparentan, tú acumulas, mientras otros presumen, tú avanzas, mientras otros gastan, tú creas, porque la riqueza real no está en lo que compras, está en lo que conservas y en lo que haces crecer. Pero para eso necesitas disciplina, necesitas control, necesitas decirte a ti mismo, aunque pueda, no lo hago. Y eso, pocos lo logran, porque vivimos rodeados de presión, redes sociales, comparación, apariencias, vidas que parecen perfectas, lujos que parecen necesarios, y sin darte cuenta, empiezas a competir con personas que ni siquiera viven tu realidad. Y ahí pierdes enfoque, pierdes dinero, pierdes dirección, porque ya no estás construyendo para ti, estás intentando encajar en algo que no te pertenece, y eso te aleja cada vez más de la libertad que buscas, porque la libertad financiera no es gastar sin límite, es no depender, es poder decidir sin presión, es tener opciones sin miedo, es saber que si mañana todo cambia, tú sigues firme. Y eso no se logra subiendo tu estilo de vida, se logra construyendo activos, con decisiones inteligentes, con visión, con paciencia, porque lo que compras te da satisfacción momentánea, pero lo que construyes te da libertad permanente. Y aquí es donde todo cambia, cuando entiendes que no necesitas parecer rico, necesitas serlo. Cuando dejas de gastar para impresionar y empiezas a invertir para crecer. Cuando dejas de seguir a la mayoría y empiezas a pensar diferente. Porque la mayoría gana más y gasta más. Y por eso la mayoría sigue igual. Pero tú, si decides romper ese patrón, si decides no caer en esa trampa, si decides construir en lugar de aparentar, todo cambia. Porque el dinero ya no se te va, empieza a trabajar para ti y tu vida deja de ser una carrera sin fin y se convierte en algo que realmente controlas. Porque al final, no es cuánto ganas, no es cuánto gastas, es cuánto construyes, lo que define tu libertad. Así que la próxima vez que ganes más, no pienses en subir tu nivel de vida. Piensa en subir tu nivel de conciencia, porque ahí es donde empieza la verdadera riqueza. Y al final, todo se reduce a esto. No es el dinero el que define tu vida, son tus hábitos, los que repites cuando nadie te ve, los que haces en automático, los que justificas,
los que normalizaste sin darte cuenta, porque no te hiciste pobre en un día. Te fuiste alejando poco a poco, con pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Un gasto aquí, otro allá, una decisión sin pensar, una oportunidad que dejaste pasar, un conocimiento que ignoraste. Y así, sin ruido, sin darte cuenta, terminaste en el mismo lugar, una y otra vez, trabajando, intentando, esforzándote, pero sin avanzar. Y eso no es falta de capacidad, no es falta de ganas, es falta de dirección, porque nadie te enseñó cómo hacerlo diferente. Pero hoy, ya lo viste. Hoy entendiste que no se trata solo de ganar más, se trata de pensar mejor, de decidir mejor, de actuar con conciencia, porque cada peso que entra a tu vida es una oportunidad de construir o de repetir, de avanzar o de quedarte, de cambiar tu historia o de seguir escribiendo la misma. Y la mayoría elige repetir, porque es más fácil, porque es cómodo, porque no cuestiona. Pero tú, si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, no eres la mayoría, porque ya abriste los ojos, ya entendiste que hay cosas que tienes que cambiar. Y ahora, la decisión es tuya, seguir igual o empezar diferente, seguir gastando sin pensar o tomar el control, seguir dependiendo o empezar a construir, seguir justificando o hacerte responsable, porque nadie va a venir a salvarte, nadie va a cambiar tus hábitos por ti, nadie va a construir tu vida más que tú. Y sí, no es fácil, va a incomodar, va a doler, va a exigir disciplina, pero también va a cambiarlo todo, porque el momento en el que decides dejar de vivir en automático y empezar a vivir con intención, tu vida empieza a transformarse, no de golpe, no de un día para otro, pero sí de forma real. Porque el cambio verdadero no es rápido, es constante. Y ahí es donde está la diferencia entre los que quieren y los que lo logran, entre los que sueñan y los que construyen, entre los que viven al día y los que crean su futuro. Porque al final, no es cuánto ganas, no es cuánto tienes, es qué haces con lo que pasa por tus manos, lo que define tu destino. Y si algo tienes que llevarte de este video, que sea esto, frase viral: no es que te falte dinero, te está faltando conciencia. Porque quien no controla sus hábitos, termina siendo controlado por sus resultados. Así que a partir de hoy, obsérvate, cuestiona lo que haces, analiza tus decisiones y empieza, aunque sea poco, pero empieza. Porque no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo diferente. Y si este mensaje te hizo sentido, si algo de esto te movió, si te viste reflejado, compártelo. Porque allá afuera hay alguien que necesita escuchar esto, igual que tú. Y si quieres seguir aprendiendo, si quieres cambiar tu mentalidad, si quieres construir algo real, sígueme, porque esto apenas empieza.